Muy buenas. Yo creo que una de las cosas que habría que tener en cuenta es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no es una entidad pública independiente. Es decir, el 80% de su financiación proviene de manos privadas. El 80%. Es decir, no sé cómo lo entendéis vosotros, pero normalmente quien pone el dinero es quien toma las decisiones. A la hora de la verdad es quien toma las decisiones. Entonces, ¿quién es uno de los mayores accionistas de la OMS? Benefactor, ¿no? De cara a la humanidad, un gran benefactor. Pues Bill Gates y su fundación son de los que más pasta ponen. ¿Y en qué pone pasta también Bill Gates actualmente? Financiación para vacunas e implementación de nanotecnología en vacunas. Suena a película de ciencia ficción, pero solo hay que investigar y darse cuenta de que eso es así. Entonces, cuando la OMS dicta órdenes de protocolos de lo que hay que hacer a todos los países, esas órdenes y protocolos, todo el entramado que hay detrás, ha sido planeado detrás. Vamos a verlo. Vamos a ver. Si buscamos pues una charla que hay de Bill Gates, esta charla en el año 2015 ya está presentando el escenario en plan apocalíptico al respecto de lo que vienen siendo posibles pandemias, virus que nos atacan, etcétera, y hace muy buena presentación de marketing en el 2015, introduciendo los conceptos de una forma brutal, no, porque es un negocio, es lo que le interesa ahora mismo, porque aparte del negocio suyo son los intereses que hay económicos, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos pierde fuelle, y entonces pues yo imagino que la CIA o lo que sea, en combinación con Bill Gates y más amigos suyos, organizan la jugada, porque mira, aquí tenéis la imagen, esto es en el 2015, lo tienen muy claro, ¿vale? Ya en el 2015 tienen muy claro hacia dónde van, y entonces esto está afectando lógicamente a China, y el eje del reparto económico se reestructura, ¿no? Hay que provocar una crisis, ¿no? Hay que provocar una guerra, pero una guerra del 2021, como bien está aquí contando Bill Gates. Luego, qué curioso que un mes antes, pero un mes antes de que en China, en Wuhan, se detecte la historia del coronavirus, un mes antes hay una organización, esta es la fundación de Bill Gates, hay unas charlas, un congreso donde se escenifica cómo sería una pandemia por coronavirus a nivel mundial, cómo afectaría todo esto a la humanidad económicamente, todo súper detallado, un mes antes. Cuáles son los protocolos que hay que aplicar, todo ello, una especie de ensayo general, algo así. Y bueno, entonces yo lo tengo clarísimo, la relación que hay entre una cosa y la otra. Ahora bien, ¿en qué se sustenta el que la gente creamos, ¿no? En que hay una amenaza, creamos que los gobiernos gachen la cabeza y hagan y ejecuten las órdenes de la OMS? ¿Esto cómo puede suceder? Si, así como así, ¿no? Es decir, esto se sustenta en la creencia de que los microbios son patógenos. Es decir, esto se sustenta en la creencia desde hace 150 años de que los microbios son los que originan las enfermedades. Pero el coronavirus
no es quien está originando la enfermedad. Y esto se puede explicar, se puede entender y se puede verificar. Entonces, desde hace 150 años es Pasteur quien introduce el concepto de batalla entre los microbios y el cuerpo humano, ¿no? Pero no hay ninguna batalla. De hecho, coetáneos suyos, como pueden ser Béchamp, pues no les mola nada este concepto, porque lo que ellos ven, lo que los investigadores ven en el microscopio, es lo mismo que tú o cualquier persona puede ver ahora en el microscopio. Y es que, por ejemplo, la cándida está con nosotros y no tenemos candidiasis, a no ser que la tengamos. Me refiero a que no está activa. Los microbios que producen la tuberculosis están con nosotros y sin embargo no están en activo. Es decir, todos los microbios están con nosotros, forman parte de nuestro ecosistema y sin embargo no estamos constantemente enfermos, no están constantemente en activo, porque los microbios cooperan en los procesos biológicos. No es un ataque y una batalla, que esto fue lo que este hombre ha colocado en nuestras cabezas. Claro, Pasteur es un empresario y pues tenía apoyo de Napoleón III y en fin, vio los cielos abiertos con el negocio este y empezó a trabajar todo el tema de las vacunas y todo esto. Es el comienzo de la industria farmacéutica a gran nivel. Y entonces, por un lado está Béchamp. Béchamp, también de la misma época, tenían disputas, se conocían. Y de hecho, yo ahí no he investigado, pero hay unos diarios que al final salieron a la luz de Pasteur, que están por ahí, que se publicaron en el 90 y pico así, y que habla de todo esto. Habla en el sentido de cómo robó ideas, etcétera, etcétera. Es algo parecido a Tesla, Edison, pues Béchamp, Pasteur. Entonces, él sí que se daba cuenta de que los microbios cooperaban en los procesos biológicos. Muy bien, todo esto, o sea, desde hace 150 años, muchos biólogos se dan cuenta, lo tratan de exponer y se ríen en su cara, porque toda la organización que hay basada en la industria y en la guerra, en la creencia de que hay una guerra entre los microbios y nosotros, pues impide que el conocimiento siga. Entonces, parte del sentido de este vídeo es el seguir divulgando científicamente, en el sentido de que es verificable, se puede ir comprobando que los microbios no son los causantes de las enfermedades. Entonces, si no son los causantes de las enfermedades, ¿por qué enfermamos? ¿Y por qué morimos? ¿Y qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué sentido tiene el confinamiento? ¿Sirve de algo lavarse las manos? ¿Sirve de algo quedarse en casa? Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Sirve de algo esto? ¿O justamente está produciendo lo contrario? Vamos a verlo. Tenemos que si ponemos NMG, Nueva Medicina Germánica, Hammer, que fue quien descubre las leyes biológicas, y vamos a imágenes, por ejemplo, pues vamos a poder entender qué es lo que sucede. Vamos a ver si esto se puede ver un poco más grande. Aquí lo tenemos. Entonces, yo estoy en mi casa tranquilamente y empiezan a decirme que hay un virus que se expande súper rápidamente y que es una amenaza en mi territorio, porque vamos, es como un francotirador, como he leído por ahí, que uno sale a la calle, es contagiado, o sea, el virus se transmite, uno se vuelve portador, se lo puede transmitir a otras personas, uno puede estar provocando muertes, en fin,
esta es la creencia generalizada, ¿no? Entonces yo llego, claro, llego y conflictúo biológicamente, porque las enfermedades son conflictos biológicos, con sentido. No es algo maligno, ni algo que es erróneo, que está operando mal en la naturaleza, no. Cuando entro en conflicto activo, por ejemplo, en el caso de amenaza en el territorio por coronavirus, por ejemplo, pues lo que está sucediendo es que concretamente los bronquios se ulceran en esta fase, mientras durante estoy en conflicto activo, se ulceran. Luego llego, pongo Netflix, o yo qué sé, me duermo un poco, una siesta, no sé, me relajo, dejo de pensar en esto, dejo de sentir amenaza en el territorio, porque no es una cuestión de miedo. El miedo es algo que se produce debido a ello, pero no tiene por qué haber miedo. Por eso, cuando estudiéis medicina germánica, no vayáis hacia la biodecodificación o bioneuroemoción. Siempre que leáis que las emociones son la causa de las enfermedades, es incorrecto. Eso no es nueva medicina germánica. Yo puedo no tener miedo, pero si mi cerebro, mi psique, mi organismo, todo al mismo tiempo interpreta, cree detectar que hay una amenaza en el territorio, entonces se va a activar un programa biológico, igual que viene pasando durante millones de años. Si un niño de 5 años está en su casa y ve al perro del vecino que se puede escapar y cree que se va a escapar y que le va a agredir y que le va a morder, eso es amenaza en el territorio y también puede conflictuar. Lo que sucede es que estamos ante una paranoia que a los niños no les llega. Entonces, por eso la gran mayoría de los niños no pueden conflictuar con esto, porque no entienden lo que viene siendo la amenaza en el territorio en este caso. Y si no entienden, y si se les explica y se les admite la paranoia, pueden llegar a conflictuar igualmente. Entonces, bien, pues eso es lo que estaba diciendo. Llega un momento en el que me relajo, me duermo un poco, no sé, pienso en otra cosa, o me voy incluso hasta habituando a ello, y ya no es conflicto biológico. Deja de ser conflicto biológico, ya no está activo. Pues en esta fase, si es necesario, si el organismo, si el ecosistema de nuestro organismo con el virus consideran que es necesario, entonces solo entonces es cuando el virus coopera en los procesos de regeneración de tejidos, porque en la fase previa ha habido ulceración. Como ha habido ulceración, en esta fase es necesario regenerar los tejidos, y en esos procesos regenerativos es que puede llegar a participar el coronavirus. No es el coronavirus quien causa todo esto, es el conflicto biológico de amenaza en el territorio. Por lo tanto, yo no sé, sinceramente, si es que parece que sí, ¿no? Pero yo no sé si Bill Gates y compañía son conscientes de las leyes biológicas y las están usando. Lo que sí sé es que tienen muchísimo interés, pero muchísimo, en generar alarma y aislamiento. Y justamente la alarma y el aislamiento es lo que provoca conflictuar, porque luego el aislamiento lo que hace es que provoca un distinto choque biológico que se suma al de la alarma, y es que provoca retención de líquidos. ¿Por qué? Porque cuando un ser vivo se aísla necesita agua. Es decir, lo primero que hace el organismo es retener agua, porque cuando uno está aislado, ¿de dónde va a sacar el agua? Es imprescindible para vivir. Por eso se retiene agua, y esto afecta a los túbulos colectores del riñón. Y entonces, ¿qué sucede? Que en fase de regeneración, lo que hace en fase de curación, de regeneración de tejidos, cuando también hay conflicto de
de aislamiento, de abandono, pues entonces se pasa el agua, encharcan los pulmones y eso es la neumonía, ¿vale? Entonces, justamente el confinamiento, la alarma, todo esto justamente es lo que provoca, causa los desequilibrios de nuestra supervivencia y por lo tanto se disparan los programas biológicos. Entonces, que yo porte los virus, los microbios deben estar con nosotros, y entonces según se crea una nueva variación es porque es necesaria una nueva variación en el ser humano, en el ecosistema, en la naturaleza es necesaria una nueva variación y por eso aparecen nuevos virus y entonces se tienen que expandir, se tienen que propagar, ¿vale? Y nosotros portamos virus y transmitimos virus, al igual que transmitimos todo el resto de los microbios, pero portar y transmitir no es sinónimo de causar enfermedad. Entonces, entendiendo bien esto, se entiende que uno no está siendo insolidario cuando sale a la calle, porque el origen de la enfermedad no es tener el coronavirus, el origen de la enfermedad es conflictuar. Concretamente, relacionado con el coronavirus, es conflictuar con amenaza en el territorio. ¿Qué sucede con la gente mayor? Que de forma natural están encaminándose hacia la muerte y aparte tienen cuadros serios de otros programas biológicos, otras enfermedades, agotamiento, etcétera. Pues ellos pueden o no portar coronavirus y pueden o no conflictuar concretamente con el tipo de choque biológico de amenaza en el territorio. Si resulta que conflictúan además de todo lo que ya tienen, pues entonces el coronavirus puede o no estar en activo, ¿vale? Pero el hecho de que se muere la gente y hacen un test, que habría que ver esos test, quiénes los han fabricado, cuáles son los criterios, qué cantidad de positivos dan, qué cantidad de negativos, cuál es la fiabilidad de esos test, eso habría que verlo, pero bueno, pongamos que el test verdaderamente detecta al COVID-19, lo detecta. Vale, detectarlo no implica que esté activo y no implica que haya conflictuado con amenaza en el territorio. No hay una causa-efecto en esto. Entonces, cuando se conoce esto, cuando se conoce y se estudia medicina germánica, no hay amenaza fantasma y no puede haber manipulación. Yo sé perfectamente que puedo salir a la calle, yo sé perfectamente que puedo besar, que puedo tocar, que puedo abrazar, que puedo hacer vida normal, que yo puedo portar coronavirus igual que porto el resto de microbios, que yo soy un engranaje más en el ecosistema y sí, transmito, claro que sí, transmito, pero porque es necesario que los microbios se expandan. Distinto es el provocar choques biológicos que nos alteren el organismo, la supervivencia. Entonces, lavarse las manos, quedarse en casa, yo en contra de mi voluntad me estoy quedando en casa, pero no es porque yo quiera, ni es porque yo sienta ni comprenda que es necesario quedarse en casa, porque no lo es. Bueno, pues todo esto se puede investigar más, porque hay muchísimo que investigar. Son 150 años de Pasteur y entonces de repente cambiar de paradigma cuesta bastante, pero si se estudia, se comprende, lo que vamos a hacer es restarle poder a la próxima vez que se quiera hacer esta jugada, ¿no? Porque ahora veremos las consecuencias, ¿no? La gente va a querer vacunarse, cuál van a ser los criterios de esas vacunas, qué van a llevar dentro,
no sé, y luego toda la crisis que se pueda producir con el terremoto, ¿no? A nivel de empresas y todo eso, lo que está sucediendo, pues ya veremos. Bueno, un saludo.